trabajar con vectores u operaciones con vectores y con valores escalares. ¿Sí? Voy a generar un vector A. ¿Sí? Vamos a ingresar algunos valores. ¿Ya? Ahí tengo un vector A. Yo puedo realizar la operación de un valor escalar por un vector. ¿Sí? Entonces vamos a decir que quiero el vector A se le sume 5. ¿Sí? Y este valor lo voy a almacenar en otra variable que lo voy a llamar B. Y podremos de esta manera. Entonces me quedaría en B, asígneme lo que está en A más 5. ¿Qué está en A? Los elementos del vector. Vamos a obtener un vector de la misma dimensión en donde se suma el valor de 5 cada uno de los elementos que tenga el vector, como vemos ahí. ¿Sí? Cada elemento, en este caso, se va sumando 5 y se almacena en el nuevo vector que sería B. Ya tenemos un vector de la misma dimensión. Podemos también realizar otra operación. Voy a decir que C es igual a 2 por B. ¿Sí? Damos Enter y de la misma manera se va a realizar la multiplicación de 2 por cada uno de los elementos que tenga B. Y se crea el nuevo vector de la misma dimensión. Si no indicamos la variable B o la variable C, que es en donde se están almacenando los resultados, se debe almacenar en la variable A, ¿sí? O deberán utilizar la variable A si vuelven a hacer referencia a estos vectores. En este caso sí almacena el resultado en una variable, para el primer caso está en B y en el segundo caso está en C. ¿Ya? Esta sería una operación de un escalar por un vector o un escalar más por un vector, ¿no? Si estoy trabajando con estos datos. Ahora, ¿qué sucede cuando trabajamos ya entre vectores? Por ejemplo, vamos a realizar, voy a crear una variable suma, que va a ser igual al vector A más el vector B. ¿Sí? De la misma manera voy a obtener un vector de la misma dimensión en donde se va a sumar elemento a elemento. El vector A más lo que está en el vector B. ¿Sí? En este caso sería 4 más 9 y me da el 13 que tenemos aquí. Se va a hacer la operación posición a posición. ¿Sí? 5, 10 me da 15. 6 y 11, 17. Sucesivamente todos los elementos que tenga el vector. ¿Sí? Entonces me realiza la suma de los dos vectores, en los cuales obviamente los dos vectores deben tener la misma dimensión para que se pueda realizar la suma. ¿Sí? Cosa idéntica sucede con la variable, que le voy a poner resta y voy a poner C menos B. El vector C menos lo que está en B. ¿Sí? Y obtenemos igual. La resta de cada elemento del vector C, que sería 18, menos cada elemento de lo que está en B. 18 menos 9, 9. ¿Sí? 20 menos 10, 10. 22 menos 11, 11. ¿Sí? Tanto en la suma como en la resta, como podemos ver, no existe ningún inconveniente. Se realiza las operaciones elemento a elemento. ¿Sí? Siempre cuidando, por favor, que tengan la misma dimensión, si no, obviamente les va a dar error. ¿Ya? Vamos a probar ahora la operación de la multiplicación. Voy a poner CLC para limpiar la pantalla. Voy a traer a mi pantalla los dos vectores que ya tenía creado, que era A y B. ¿Sí? Y vamos a realizar la operación. Voy a decir que almacene la multiplicación por B. ¿Sí? Como podemos observar, en este caso me da un error. Sí tiene la misma dimensión, ¿no? Es un vector de una fila por 2, 4, 6, 7 columnas. ¿Sí? Los dos son de 1 por 7. ¿Sí? No, en este caso me da el error. ¿Por qué? Porque, como había dicho, tanto A y B son matrices. ¿Sí? Entonces, para nosotros realizar multiplicación de matrices, sí, debe cumplirse que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Si quiero hacer una multiplicación de matrices. En este caso no quiero hacer una multiplicación de matrices normalmente, sino quiero hacer una multiplicación elemento a elemento, es decir, el 4 por el 9, el 5 por el 10. Entonces ahí sí viene lo que ustedes acaban de mencionar, utilizar el operador punto junto a la multiplicación, lo que indica que quiero una multiplicación elemento a elemento. ¿Sí? Damos Enter y ahí obtenemos.
¿sí? Tanto la multiplicación, la división, la potenciación, necesitamos utilizar el punto cuando queremos que se realice la operación elemento a elemento, ¿sí? Que esté claro, por favor. Más adelante utilizamos este tipo de operaciones, entonces debo utilizar el operador punto. Lo mismo, si quiero realizar, por ejemplo, o quiero obtener el cuadrado del vector A, tengo que poner A elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es A elevado al cuadrado? Es una multiplicación, es decir, A por A. Sí, debería cumplir de la misma manera la condición, pero yo lo que quiero es hacer elevar cada elemento de A al cuadrado, entonces le incluimos el punto. ¿Sí? Y vamos a almacenar esto en una variable, por ejemplo, H, y damos. ¿Sí? Si no utilizar el punto me va a dar de la misma manera error, indicando que la dimensión de las matrices no están correctas y no me permite realizar. ¿Sí? Entonces, en este caso, debo utilizar el operador punto, tanto en la multiplicación, división, potencia, para lo que son generación de operaciones. Vamos a realizar aquí un ejemplo. Dice, tenemos los siguientes ángulos, 10, 15, 70 y 90. Vamos a ingresar, vamos a crear un vector que le voy a llamar ángulos, ¿sí? Y vamos a transformar este vector de ángulos, de grados, a radianes, ¿sí? Estos valores están en grados y vamos a transformarlo a radianes. ¿Sí? Entonces a crear el vector y luego vamos a realizar la operación. ¿Ya? Creamos un vector. Ingresamos los valores. ¿Sí? Y luego estos valores simplemente lo que hago es transformarlo a radianes. ¿Sí? Voy a crear un vector radianes. ¿Y dónde vamos a utilizar el vector de ángulos? Por pi dividido para 180. Aquí no necesito utilizar el punto porque estoy realizando la multiplicación de un vector por un valor escalar que es pi sobre 180, es un valor escalar, es solamente un número, ¿sí? Entonces no necesito utilizar el punto porque es un vector por un escalar, ¿sí? Vamos a tener un vector de la misma dimensión que ángulos, pero esta vez en radianes. ¿Qué pasa si utilizo el punto? ¿Sí? En este caso, si utilizo el punto tampoco me da error, ¿sí? Entonces puede ser que utilice el punto o no lo utilice. En este caso no me genera error, ¿sí? Pero al contrario, si cuando debo utilizar no lo pongo, ahí sí obviamente me va a dar error, ¿sí? En este caso si lo utilizo, no me da error, puedo utilizarlo o no utilizarlo y la instrucción me da el resultado, como pueden ver es el mismo, ¿no? No hay ningún inconveniente con respecto a esto. Nosotros tenemos u obtenemos un vector tipo fila, ¿sí? Ahora, nosotros queremos visualizar estos resultados o estos dos vectores en una tabla, ¿sí? En donde la primera columna va a estar los valores que están en ángulos, en grados, y en la otra columna va a estar los valores que están en radianes, ¿sí? Pero nosotros tenemos los dos vectores en forma de fila. Lo que podemos hacer es obtener la transpuesta de estos vectores para ponerlos en forma de columna, ¿sí? Entonces lo único que hago simplemente es poner radianes y al final utilizamos el apóstrofe, ¿sí? Con eso obtenemos la transpuesta, es decir, todo lo que son filas se transforman en columnas. Damos Enter y ahí tenemos, ¿sí? Tenemos aquí estos valores, pero ahora en forma de columna. ¿Ya? ¿Los valores que estaban en la palabra radianes se cambiaron? No. No están cambiados. Si ustedes se van a ver en las variables radianes, sigue en forma de fila. ¿Sí? ¿En dónde están almacenados estos variables? En ANS. ¿Sí? Como no almacené en la misma variable, sino solamente obtuve la transpuesta de radianes, el resultado de eso se almacenó en la variable ANS. ¿Sí? Damos clic en ANS y ahí están los valores. ¿Sí? La variable radianes se mantiene en forma de fila, no ha cambiado. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir los dos vectores a una sola tabla de resultados. Voy a ponerle en una variable R. ¿Sí? Una variable R. Voy a colocar mi vector ángulos, pero la transpuesta, ¿sí?
Y a continuación vamos a poner radianes, la transpuesta. ¿Sí? Y ahí tenemos. Hemos colocado la transpuesta del vector ángulos y la transpuesta del vector radianes. Por lo tanto, obtenemos en la primera columna todos los valores en grados y en la segunda columna todos los valores en radianes. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de obtener en este momento uniendo los dos vectores? Una matriz. ¿Sí? Ya no es un vector, ya es una matriz que está formada por 4 filas y 2 columnas. ¿Sí? Lo que hicimos es unir los dos vectores en uno solo y se forma una matriz. ¿Ya? Entonces, de esta manera también podemos trabajar, ¿no? Para unir los resultados y poder visualizarlos en una sola tabla como tenemos en este momento. Ya, vamos a ver a continuación lo que son un despliegue de números. Debe haberle sucedido que el momento que realizaban los ejercicios de las operaciones básicas, hubo ejercicios en donde les daba como resultado un valor y a continuación la letra E. A eso se le conoce como notación científica. ¿Sí? MATLAB trabaja con notación científica. ¿Qué es la notación científica? Expresa un valor como un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia en base 10. Simplemente que en MATLAB no se coloca el número por 10 elevado a la tanto, sino simplemente sale el número E y la potencia. ¿Sí? Es así como despliega en MATLAB. Por lo tanto, la E aquí no es la E que nosotros conocemos como epsilon, sino es o significa 6.022 por 10 elevado a la 23. ¿Sí? Es así como se despliega o se muestra la información en MATLAB. Obviamente, si nosotros tenemos que trabajar de esta manera, ¿sí? No debe existir espacios entre el número y la parte decimal o el exponente. ¿Sí? Entonces ya estaríamos hablando de dos números, ya no de uno solo como teníamos en la parte superior. ¿Sí? Ya, entonces que quede claro, por favor. La E que tenemos aquí no es el epsilon que nosotros conocemos, sino es o significa 6.022 por 10 elevado a la 23. Es así como trabaja MATLAB. Ahora, dentro de MATLAB nosotros tenemos diferentes formatos que podemos utilizar para lo que es el despliegue de la información o despliegue de los números. Es necesario en algunos casos utilizar algún formato en específico cuando queremos trabajar. Por ejemplo, en métodos numéricos es necesario trabajar ya no con pocos decimales, sino con varios decimales para que la respuesta sea un poco más exacta. ¿Sí? Entonces, MATLAB nos permite realizar esto. MATLAB trabaja por defecto solamente con 4 dígitos decimales, ¿sí? Pero podemos cambiar. Entonces, si ustedes ingresan un número decimal, como el que tenemos ahí, por ejemplo, el 5.1, MATLAB, el momento que se ejecuta o damos Enter, nos regresa el mismo número, pero completándolo con ceros, ¿sí? Y lo deja con 4 números decimales. Este es el formato que tiene por defecto. Nosotros podemos cambiar entre los diferentes formatos que existe dentro de MATLAB solamente escribiendo la función format y a continuación el nombre del formato con el cual queremos trabajar. Vamos a ver. Aquí están los formatos con los cuales nosotros podemos trabajar. El primer formato es el formato long o el formato largo. Este formato nos permite trabajar con 14 dígitos decimales, como vemos ahí. ¿Sí? Ya no trabajamos con 4, sino con 14. También tenemos formato BANC. En este caso, por ejemplo, si no necesitamos muchos decimales, podemos trabajar solamente con este formato, en donde trabaja o nos despliega la información solamente con 2 dígitos decimales. El formato short, que como dije, es el formato por defecto, que trabaja con 4 dígitos decimales. Y además de eso tenemos los otros dos formatos, el formato short E y el formato long E. El primer formato, el formato short E, despliega los números con notación científica, es decir, con 4 números decimales y a continuación la notación científica, es decir, por E elevado a la algo, ¿sí? O por 10 elevado a la algo, que es como se lee, ¿no? Y el formato largo con 14 dígitos decimales y a continuación la notación científica también incluye la por 10 elevado a la algo dependiendo del número. Cuando utilizamos estos formatos, cuando tenemos números demasiado grandes o números demasiado pequeños, en donde es necesario expresarlos con notación científica. ¿Ya?
También tenemos los formato plus o el formato más, en donde podemos ver la información o despliega la información solamente los signos. ¿Sí? Si tenemos un número positivo, el más, o un número negativo, el cero. Perdón, el menos. Tenemos también el formato RAW, que despliega la información en forma racional o en forma fraccionaria. Cualquier número que ustedes ingresen, si estamos en este formato, lo transforma a quebrado, como vemos en el ejemplo. ¿Sí? Ya no nos da en número decimal con puntos, sino nos da en forma fraccionaria. Vamos a cambiar de formato, ¿no? Entonces había dicho que si ingresamos un número decimal, nos despliega con 4 dígitos decimales, que es el formato por defecto. Vamos a cambiar al formato largo, ponemos format long, y vamos a cambiar al formato largo. Al dar Enter, automáticamente toda la información que trabajemos desde este momento ya se va a trabajar con 14 dígitos decimales. Por ejemplo, digo 7, 6, damos Enter y como vemos se completa la cantidad de números decimales que tiene este formato. ¿Sí? Si ingreso un número que tenga más números decimales que estos, simplemente los reduce o los redondea a los 14 dígitos decimales. ¿Ya? Entonces, como vemos, solamente pongo el comando que es format, el nombre del formato y cambiamos de formato. ¿Ya? Vamos a cambiar a otro formato. Voy a poner el formato format band. Damos Enter. ¿Sí? Este trabaja con 2 dígitos decimales. Voy a ingresar decimales. Damos Enter. ¿Sí? Y me da solamente con 2 números decimales. ¿Sí? Lo redondea a 2 números decimales. ¿Sí? Vamos al formato corto. Estoy regresando al formato que es por defecto, ¿no? Vamos a ponerle 5.6 y regresamos al formato que es por defecto, ¿no? Que tiene solamente 4 dígitos decimales. Ya, voy a cambiar a otro formato. Vamos a ir probando los formatos. Tengo el formato largo, format long E. Había dicho este trabaja con 14 dígitos decimales más notación científica, ¿no? Sí, y ahí nos devuelve el formato con notación científica, sí. Entonces ahí tenemos 1 punto, los 14 dígitos decimales por 10 elevado a la menos 43. ¿Sí? Transforma el formato a un número con notación exponencial. Creo que a ustedes les debe haber dado algunos resultados dentro de los ejercicios que envié con notación científica, que es esta, ¿no? Vamos a cambiar el formato corto, que son solamente 4 dígitos decimales con notación exponencial. ¿Ya? Ahí tenemos el formato. Sí, voy a tratar también con pequeño. Y me da este, ¿no? Ahí tenemos el número decimal con 4 dígitos decimales y con notación exponencial. ¿Sí? Entonces, si dejamos ahí, todo se va a trabajar con este formato, ¿no? Vamos al formato. Ponemos format el signo más. Y de la misma manera, si ingreso, por ejemplo, el 9, que es un número positivo, me devuelve en la ventana de comandos el signo más. Si ingreso un número negativo, ¿sí? Me devuelve el signo menos. Este formato trabaja así. Y finalmente el formato RAT, que trabaja en forma fraccionaria. Por ejemplo, voy a poner ¿sí? Y me devuelve un medio. A veces es necesario, por ejemplo, necesitamos mostrar nuestra información en forma fraccionaria, podríamos utilizar este formato, ¿no? Todo número que ingresemos lo representa o lo transforma a forma fraccionaria, como vemos ahí. ¿Sí? Ya, y vamos a regresarnos al formato normal, que es el format short. Ya, ahí tenemos una pequeña tablita de ejemplo o de resumen de los formatos. El formato corto, el formato largo, ¿sí? Y cada una de las representaciones de los números en cada uno de los formatos. Ahí tenemos los formatos. Formato short E, formato long E, formato band, el formato más y el formato RAW.
Listo, vamos a ver cómo guardar el trabajo. También es necesario, o muchas veces podemos utilizar o necesitamos guardar las variables. Si fuesen, por ejemplo, una variable que tenga mucho contenido o es una variable larga, una variable grande, yo puedo almacenar el contenido que está en el workspace. Puedo almacenar la variable o todas las variables, dependiendo cómo queramos almacenar, ¿sí? Y luego poderla utilizar o trasladarla a otro trabajo, también puedo utilizar esto, ¿no? Sí, voy a definir algunas variables, algunos valores para almacenar o para crearlos dentro del workspace. ¿Ya? Vamos a suponer que yo quiero guardar el workspace, que las variables que están aquí las quiero almacenar, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es poner save y el nombre del archivo. Cuando guardamos las variables, ponemos save y voy a ponerle el nombre con el que quiero guardar. Voy a ponerle variables. Ponemos save y el nombre del archivo en este caso. ¿Cómo queremos guardar? Quiero guardar todas las variables que están en el workspace. Entonces ponemos save variables. Damos enter, ¿sí? Y como este archivo se almacena en el current folder, es decir, donde está en este momento apuntando, yo debo tener ya este archivo creado aquí. Está aquí, ¿sí? Me sale aquí otro icono diferente que es un cuadradito. El nombre del archivo, variables, .mat, que es la extensión con la que se guardan estas variables. Si en este caso hemos guardado todas las variables que están en el workspace, vamos a probar si es verdad, ¿no? Vamos a poner clear. ¿Sí? Cuando ponemos clear en el workspace y no hemos guardado, obviamente yo no puedo recuperar las variables. En este caso, como ya lo guardamos, lo vamos a recuperar nada más. Vamos a poner load, que es cargar. Y ponemos el nombre de el nombre del archivo. Si el nombre del archivo era variables, ponemos load variables y damos. ¿Sí? Y se recuperan las variables que están almacenadas en el workspace. ¿Sí? Entonces podemos esto utilizar para generar si nosotros queremos llevar datos y ejecutarlos dentro de otro programa, podemos hacerlo así. Primero cargamos las variables y luego podemos realizar cálculos con estas variables. Esto si queremos guardar todas las variables. Ahora, si queremos guardar solamente una variable, ¿sí? O alguna de ellas, lo que vamos a hacer es poner save. De la misma manera ponemos el nombre del archivo, elevar nada más, y vamos a guardar la variable p. ¿Sí? Dentro de las que tengo ahí en el workspace, tengo la variable p, que es esta. Entonces, enlisto la variable o la nombro aquí y doy enter. ¿Ya? En el current folder se crea nuevamente el archivo que es var.mat que tenemos aquí. ¿Ya? Y el momento que cargue este archivo, obviamente ya se va. Vamos a limpiar primero. Se va a limpiar el workspace y el momento en que cargue el archivo, que se llama var, voy a recuperar solamente la variable que enviamos a guardar, que era la variable p. ¿Sí? Ya, esa sería la forma en la que podemos trabajar con el workspace, ¿no? Si necesitamos nosotros trabajar con variables o llevar las variables hacia algún lado, también lo podemos hacer de esa manera. Vamos nosotros de aquí en adelante ya a trabajar en los scripts, los diary lo utilizamos solamente mientras aprendíamos esto para guardar la ventana de comandos o los comandos que ejecutemos ahí, ¿sí? Ahora, si queremos generar scripts, nosotros vamos a hacerlo desde ahora en adelante, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta para generar o guardar un archivo en MATLAB? Como ya había mencionado antes, debemos necesariamente tomar en cuenta lo siguiente. El nombre del archivo debe empezar con una letra. Solo se puede contener números, letras y el guión bajo, como les dije, y no se permite espacios en blanco, ¿sí? La mayoría de trabajos ustedes envían script o van a enviar scripts a la plataforma y es necesario que lo guarden correctamente, porque el momento en que yo abra o quiera descargar para poder revisar, si ustedes almacenan de forma incorrecta, yo no puedo revisar el ejercicio.
Por lo tanto, eso les va a perjudicar en la nota. ¿Sí? Entonces, guardemos de forma correcta. Lo primerito que saben hacer es poner ejercicio, espacio y su nombre. ¿Sí? O me ponen ejercicio y su apellido, pero su apellido tiene tilde y le ponen la tilde. ¿Sí? O me ponen ejercicio y entre paréntesis la fecha. Todo ese nombre de archivos no es válido y no me va a permitir revisar los ejercicios y yo les bajo la nota por eso. ¿Sí? Porque siempre se les menciona y siempre lo hacen. Entonces, no podemos recibir ejercicios así. Tengan cuidado cuando guarden. ¿Sí? Considerando lo que acabo de mencionar. Ponemos nuevo script. Se nos va a abrir la ventana de edición. Y aquí podemos ingresar todos los comandos que hemos visto y los que vamos a ver. ¿Sí? Igualmente. Voy a poner, por ejemplo, clear, que era un comando que utilizamos. Quiero que cada vez que se ejecute mi script, se limpie primero el workspace, porque si no hay ejercicios que, por ejemplo, se quedan grabados variables y estos me generan inconvenientes para la resolución del ejercicio. Pues primerito le digo clear. Luego le digo límpiame la ventana de comandos. Pongo CLC. Y a continuación podemos poner todas las instrucciones. Voy a poner algunas solamente para probar. A igual a 7. B igual a 9. C va a ser igual a A más B. Y D va a ser igual a C por 8, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos algunas operaciones. Dentro de los scripts nosotros también podemos ingresar comentarios. ¿Qué es un comentario? Es una ayuda que podemos colocar dentro del script para indicar qué es lo que hace una instrucción o qué es lo que hace una parte del archivo de las instrucciones que tengo. No existen ejercicios que son largos y para no olvidarnos podemos añadir comentarios. Para añadir los comentarios simplemente utilizamos el signo de puntaje y colocamos a continuación el comentario. Este es un ejercicio de prueba. ¿Sí? Obviamente esta no es una instrucción, no es un comando, es un comentario que se hace. Este no se ejecuta al momento que tenemos el script, solamente lo está ahí como ayuda. Listo, entonces podemos hacerlo de esta manera. Vamos a guardar el script, ¿sí? Para ejecutarlo o antes de ejecutarlo siempre nos va a pedir guardarlo. Si ustedes ejecutan y no lo han guardado, nos va a pedir primero guardarlo. ¿Sí? Entonces voy a guardarlo, ponemos save. Y no voy a guardarlo en el current folder o en donde estoy apuntando en este momento, sino lo voy a guardar en el escritorio. Selecciono escritorio y le voy a dar un nombre a mi ejercicio. Voy a ponerle prueba de programa. ¿Sí? Ese es el nombre del archivo, ¿no? Como ven, utilicé el guión bajo para nombrar mi script. Y la extensión es .m, que ya lo voy a poner aquí abajo, ¿no? No hace falta escribirlo nosotros, es un archivo tipo M, ¿no? O .m. Simplemente ponemos guardar. Ya lo hemos guardado, ¿sí? Como ya esté guardado, ya podemos ejecutarlo. Ya, el momento de ejecutarlo, si le sale esta advertencia, es una advertencia, ¿qué me indica esta advertencia? Que nosotros tenemos el script guardado en una carpeta, como les había dicho, ¿en dónde guardamos? Guardé en el escritorio, ¿sí? Que es la dirección que está mostrándome aquí, pero el current folder que está aquí arriba está indicando a otra ubicación. Es decir, este archivo no está aquí. Sí, es por eso que me sale esta advertencia. Entonces no lo encuentra, no lo puede encontrar y no lo puede ejecutar. ¿Qué me indica esa sugerencia? Que cambie de carpeta. ¿Sí? Entonces acá esta sugerencia, pongo change folder. ¿Sí? El current folder, como vemos, ha cambiado, ya está en el escritorio, me está apuntando al escritorio. ¿Sí? Aquí debe estar el ejercicio que se llamaba prueba, está aquí. ¿Sí? Entonces ahí sí ya lo puede ejecutar. Ya lo ejecutó y en la ventana de comandos podemos ver el resultado. ¿Sí? Como puse punto y coma en estas dos instrucciones, estas dos no se replican en la ventana de comandos. ¿Cuáles se replican? Las que no tienen punto y coma. ¿Sí? Es decir, la suma de A más B, que era 7 y 9, 16, y la multiplicación del 16 por 8, que era 128. ¿Sí?
Entonces, las instrucciones que no tengan punto y coma las voy a visualizar en la ventana de comandos. Los que tengan punto y coma no es necesario visualizar, o mejor dicho, no se visualiza. Entonces, en los ejercicios que ustedes realicen, ¿qué visualizo en la ventana de comandos necesariamente? Respuestas, ¿sí? Necesito visualizar las respuestas. Es por eso que estas instrucciones no deben llevar punto y coma. Las otras instrucciones, sí. Hay datos que, por ejemplo, son cálculos u operaciones intermedias que se realizan, y esas operaciones no es necesario visualizar en la ventana de comandos. ¿Qué necesito visualizar si doy un ejercicio? Solamente las respuestas. Entonces, ¿qué va a ir ahí? Sin punto y coma. Ya, puedo hacerlo así, ¿no? Entonces, puedo ejecutar el programa simplemente dando clic en Run y ya me da el resultado o la ejecución de este programa. Ejecutarlo de esta manera, o también podrían hacerlo o podrían ejecutarlo simplemente escribiendo el nombre con el que grabaron el archivo, ¿sí? Podemos poner prueba, programa, ¿sí? Ponemos prueba, programa, damos enter y también se ejecuta, ¿sí? Es otra forma de ejecutar en MATLAB, también lo pueden utilizar. En este caso, pero si no están ubicados en la carpeta, no va a encontrar y si no se va a ejecutar, ¿no? Si lo hacen de esta manera, indicando dentro de la ventana de comandos la instrucción que queremos, mejor dicho, el nombre del programa que queremos ejecutar. Yo les voy a subir la tarea, que es la que ven aquí, ¿sí? Con respecto a este tema, a cómo generar vectores, a cómo utilizar los vectores, y lo van a guardar con traf 1.2 guión bajo su apellido, ¿sí? Recuerden, si su apellido tiene una ñ, tiene una tilde, no lo pongamos, ¿no? Para que no genere problemas en el momento en el script sobre todo. La tarea ya la voy a publicar en el aula virtual.